Bienvenidos al nuevo episodio de Política, Filosofía y Economía. Volvemos a la política, tenemos por delante 3 procesos electorales ya muy pautados, las próximas elecciones gallegas en 3 semanas, el 18 de febrero, las vascas sin definir exactamente pero que serán finales de marzo o en abril, y las europeas el 9 de junio. Ante eso, la pregunta es ¿qué va a ocurrir en España en los extremos del bipartidismo, tanto en Podemos como en Vox? Y la pregunta que nos hacemos en este capítulo es ¿por qué Podemos está al borde de la desaparición y en cambio Vox resiste con una cierta fuerza notable? ¿Qué similitudes y diferencias podemos ver, basándonos en la razón, entre lo que ha sido la evolución de Podemos y lo que está siendo la evolución de Vox? Pues bien, hoy en el capítulo nos centramos en Podemos y el próximo, que saldrá el lunes, nos centraremos en Vox. Hablamos de Podemos. ¿Cómo surgió Podemos? Recordaréis que en aquellos años después de la tremenda crisis del 2008-2009, prácticamente el paro se triplica, muchísima gente descontenta y el pacto social que había donde las nuevas generaciones vivirían mejor que sus padres se rompe, el desempleo es galopante, la corrupción está disparada y gran parte de los consensos que había, no solo en Occidente, pero especialmente en España, entran en crisis. Ante esas manifestaciones espontáneas del pueblo de Madrid y de toda España, una serie de jóvenes profesores universitarios, liderados por una figura con cierto carisma como era Pablo Iglesias, empujado por medios de comunicación, en este caso de la derecha, y de alguna manera bajo el amparo intelectual del más mayor de ellos, que era Juan Carlos Monedero, deciden crear un partido político y pasan de la nada a prácticamente rozar o llamar a las puertas del cielo con 69 diputados, a menos de 350.000 votos de superar al PSOE. ¿Por qué esa espectacular, recorrido de Podemos y por qué, de haber estado en las puertas del cielo, ahora están intentando no entrar en las puertas del infierno, siguiendo con esa alegoría un poquito tremendista? Bien, Podemos fundamentalmente lo que realiza son 7 grandes promesas y compromisos con el electorado, con la sociedad española. ¿Cuáles son estos 7? En primer lugar, ellos afirman con rotundidad que vienen para acabar con la casta política, caracterizada por la corrupción y el nepotismo, donde se colocan familiares, amigos. El caso más paradigmático fue como Aznar, sin cortarse un pelo, decide colocar a su mujer, que había sido hasta ese momento ama de casa, como alcaldesa de Madrid. Madrid, insisto, la segunda ciudad más importante de España. Segundo compromiso y promesa de Podemos, quieren acabar con los políticos profesionales. Parte de esa casta de gente que empieza a los 15, a los 16 años haciendo la pelota en sus partidos, pegando carteles, subiendo y que se consolida como una forma de vida donde nunca antes han trabajado en nada por cuenta propia, ni nunca piensan volver a trabajar a la sociedad civil. Y para ello, Podemos concreta, no solo es una vana promesa, sino que dice que sus cargos electos estarán como máximo 8 años en política. Tercera promesa, acabar con la política como negocio. Para ello fijan también un indicador cuantitativo, incuestionado, y es que sus cargos electos no cobrarían nunca más de 3 veces el salario mínimo interprofesional, el famoso SMI. Cuarta promesa. Esta es más de carácter subjetivo, más de sentimientos, de talante. Lo que dicen es que ellos van a hacer política de otra manera. No vienen aquí al cainismo de y tú más, y anda que tu padre, sino que ellos van a hacer una política coral, de integración, con esa analogía musical tan bonita. Integran, por un lado, a todos los territorios, si os acordáis de cómo Podemos pactar rápidamente con los gallegos, con los catalanes, con vascos, con andaluces, con Levante, con Baleares, con Canarias, en esa música coral armónica
que al principio funcionó. Y no solo con los territorios, sino que también con el eje de las personalidades o las sensibilidades. Y personas distintas y partidos distintos, pues Izquierda Unida, ecologistas, equo, anticapitalistas, comunes de Barcelona, Compromís de Valencia, Las Mareas con el BNG en Galicia, etc. Coralidad territorial y de sensibilidad política. Quinta promesa y compromiso de Podemos: la ejemplaridad personal, caracterizada por la forma de vida, de vestir, incluso, de estar y de habitar de Pablo Iglesias. Él vestía como siempre, hablaba como siempre, seguía con su coleta rebelde de siempre y vivía en su pisito de 50 metros cuadrados en Vallecas, un barrio popular y obrero de Madrid, como siempre. Sexta promesa y compromiso de Podemos: la fraternidad, este valor del cristianismo, por un lado, de todos somos hermanos, o de la Revolución Francesa, ¿no? La fraternité, pues ellos la llevaban también al extremo, ¿no? Al compromiso total. Y esos, acordaros de esos besos y abrazos, pues de Pablo Iglesias con Tania, con Xavi Domènech, con Íñigo Errejón, etc. La fraternidad, somos hermanos y hermanas, la sororidad. Y por último, el compromiso más profundo, diría yo, desde el punto de vista intelectual y de posicionamiento político, y es que ellos decían que en España lo que existía es un régimen que se repartía los cargos con una aparente democracia, que era un turnismo entre el PP y el PSOE, y ellos venían para romper ese candado del 78. Hasta ahí, un planteamiento impecable, profundo, revolucionario, me atrevería a decir. Son reformas muy nucleares de cómo se había hecho la política hasta este momento, y en mi opinión, y la de mucha gente, esto permitió que, junto al diagnóstico acertado que hicieron de la crisis económica y social, Podemos surge como la gran promesa, la gran esperanza, especialmente para la gente joven, de que las cosas se harían diferentes a partir de ese momento. ¿Qué ocurre? Que en muy poco tiempo Podemos traiciona cada uno de estos 7 compromisos. El primero: no ser nepotistas, no colocar a tus familiares y parientes. Iglesias coloca a su nueva pareja como ministra del gobierno. Segunda traición: acabar con la política profesional de la gente que perdura toda su vida en política. Hoy Podemos no tiene ya limitación de tiempo y tanto Yone Belarra como Irene Montero, las dos figuras más características de Podemos, se están perpetuando en el tiempo, y si resultan elegidas ahora en Europa, pues estarán 12, 16 años hasta que no salgan elegidas. Tercera traición de Podemos, en este caso es económica. Habían prometido no cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional, y a pesar de que el salario mínimo interprofesional ha subido un 40% estos últimos años de gobierno socialista, ellos ya no se limitan sus sueldos a estas 3 veces el SMI. Cuarta traición: esta es una traición a los sentimientos, a esa coralidad territorial y de sensibilidades. Como sabéis, Podemos ha roto prácticamente todas las alianzas territoriales que tenía en Andalucía, en Galicia, en Valencia, y hoy están bastante solos el núcleo casi familiar de Pablo Iglesias y sus íntimos, ¿no? Quinta traición, también muy evidente, al modo de vida. Pablo Iglesias cambia su casa, que evidentemente iba a formar una familia y quizá 50 metros cuadrados no son suficientes para tener una vida digna con 2 o 3 hijos, pero él va al otro extremo y se va a un chalet con una parcela de 2.300 metros, con una piscina gigante de difícil mantenimiento y muy caro, cuando antes habían criticado a Luis de Guindos, ministro de Economía del PP, por haberse comprado un chaletito en Madrid. Sexto traición de Podemos: la cultura de la fraternidad y la sororidad. De aquellos besos a Tania sale despedida fuera del partido y del escaño, de aquel beso con Domènech rompen con los catalanes, de aquel beso con Íñigo Errejón, quizá el más característico de todos, con el que hemos ilustrado este canal hoy,
se produce la gran traición de Rejón o de Iglesias, según la veas, de un bando o de otro, y forman un partido competidor en Madrid que les roba la cartera a los de Podemos en Madrid. Y por último, como decía, el compromiso político más revolucionario fue que querían romper el candado del 78, representado por los dos pilares que son el PP y el PSOE, y a la primera de cambio, Pablo Iglesias decide darse el abrazo del oso de Vergara con Pedro Sánchez para entrar en el gobierno y garantizarse el futuro. 7 traiciones que, en nuestra opinión, son las que explican esa decadencia de Podemos de pasar de tocar los cielos a estar deambulando por los adoquines que adornan la entrada a los infiernos, y ya veremos si consiguen no caer en la desaparición, en la irrelevancia en las elecciones europeas, porque ya sabemos que en Galicia y que en el País Vasco no tendrán representación. Por el contrario, Vox tiene una resistencia, ha pasado de 52 diputados, que era un número muy respetable, inferior a los 69 de Podemos, pero se ha quedado en 33 y hoy las encuestas le dan en torno al 8-10% de intención de voto. Por tanto, aunque Vox tampoco va a sacar ningún representante en Galicia y es muy previsible que saque 0 también, o como mucho 1 en el País Vasco, Vox tiene un futuro mucho más claro que el de Podemos. Vox no va a desaparecer, Vox no ha traicionado sus ideas fundacionales, sino que en todo caso lo que ha hecho es doblarlas, ha echado un órdago, ha doblado la apuesta y se ha ido a posiciones mucho más radicales, tanto en el terreno religioso como en el terreno del nacionalismo, rayando a veces con la xenofobia. Pero eso hace que el núcleo duro de Vox esté todavía más unido y más cohesionado, porque lo que han hecho es elevar al cuadrado o al cubo sus ideas fundacionales. Hablaremos de eso en el próximo episodio y concluimos aquí con que es una evidencia que Podemos se encuentra al borde de su desaparición, sin duda alguna en la UBI, y Vox, en cambio, no está donde aspiraba a estar. Cada día está más lejos, evidentemente, del PP, pero también está muy distante de una posible desaparición futura. Hasta aquí os dejamos, librepensadores. Si os ha gustado este capítulo, podéis suscribiros al canal, compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio para hablar, en este caso, del futuro de Vox.